¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan nuevamente en otro programa de Acontecer Médico. Ricardo Urzúa, les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa, con el gran gusto de la interacción que estamos teniendo con ustedes a través de nuestras redes sociales, que estarán apareciendo durante esta hora aquí en el programa, para que nos sigan también en Facebook, nos sigan también en Twitter, nos sigan inclusive en YouTube, donde tenemos el canal y donde están todos los programas anteriores. Así que si no vieron el programa anterior de la semana pasada, que estuvo buenísimo también, lo pueden ver en YouTube para que también le demos continuidad al tema, que es uno de los objetivos de esta tarde. Esta tarde vamos a seguir hablando sobre la diabetes. La semana pasada hablamos justamente, tuvimos aquí a un endocrinólogo donde estuvo hablando acerca de la parte médica, del control, etcétera. Pero el cómo a veces no es lo mismo, ¿no? La realidad que vivimos a veces es muy diferente. Entonces, ¿cómo podemos llevar a cabo una mejor calidad de vida con una enfermedad crónica como lo es la diabetes? Bueno, pues esta tarde vamos a tener a dos profesionales de la salud que también juegan un papel muy importante en lo que puede ser el futuro de una vida sana, aun cuando se tenga una enfermedad como la diabetes. Entonces, bueno, ¿por qué el tema es importante? Bueno, definitivamente que las personas con diabetes se incrementan cada vez más en nuestro país, pero hay una escasez o una ausencia de lo que es la orientación y apoyo continuo, tanto en el aspecto nutricional, pero inclusive también el factor psicológico. En lo psicológico tampoco hay una buena orientación y son algunas fases o unos factores que digamos, se están descuidando y que son parte fundamental para lograr un equilibrio ante una enfermedad como lo es la diabetes, que es muy compleja. De esta forma, al tener la asesoría tanto nutricional como la parte psicológica, se va a poder sobrellevar mejor la enfermedad, se va a poder controlar mejor la enfermedad y este control se hará en forma integral. Está el médico endocrinólogo, internista, etcétera, médico general, pero también deben de participar otros profesionales de la salud como esta tarde. Para ello, bueno, nuestra primera invitada es licenciada en nutrición, egresada del UTEG, es educadora en diabetes, certificada por la Asociación Mexicana de Diabetes, atención a pacientes de la Escuela Oficial del Atlas, FC, ni hablar, no sé por qué le permití uno que es chiva, pero le vamos a dar oportunidad. Bueno, trabajo en el DIF, en un programa de asistencia social, y actualmente consulta en nutrición y educación en diabetes clínica en lo privado, pero también funge como en un proyecto de educación en diabetes del laboratorio Novo Nordisk. Entonces, igual participa en el Hospital General de Occidente dando pláticas, talleres, etcétera. Tenemos también a una persona que es un profesional de la salud, psicólogo egresado de la Universidad de Guadalajara. La parte de psicólogo egresado actualmente participa y es integrante de la Clínica de Diabetes del Hospital General de Occidente, exprofesor de Psicología de la Facultad de Medicina en la Universidad Lamar. Y bueno, primeramente a la nutrióloga, nuestra gran amiga Amairani Kineret Vargas Serafín. Bueno, bienvenida, muchísimo gusto que nos acompañes. Gracias, el gusto es mío de estar aquí, poder compartir un poquito sobre mi experiencia. Claro que sí. Y bueno, en el caso de la psicología, esta tarde quien nos va a iluminar con su sapiencia, bueno, es justamente Luis Adrián Araiza González. Bienvenido. Ok, muchísimas gracias, Ricardo, por compartir este espacio y pues les agradezco el que podamos tener una oportunidad donde podamos expresar y compartir toda la experiencia que hemos acumulado a lo largo de esta trayectoria profesional. Claro, y bueno, lo que es la nutrición y lo que es la psicología en cualquier enfermedad, está haciendo falta justamente que se conozca esa participación que se puede tener y el gran beneficio que se puede tener en poder sobrellevar una y otra, desde el previo hasta cuando ya se tiene alguna enfermedad cualquiera. Pero esta tarde, como vamos a hablar de diabetes, pues obviamente que creo que el poder concentrarnos en una enfermedad como la diabetes, que como decía yo es tan compleja, hay estas interrogantes que muy pocos se manejan en los medios y que es justamente esta importancia de la psicología o la importancia de la nutrición y más que nutrición, la educadora o educador en diabetes, que esto es una nueva tendencia que inclusive ahorita, pues como saben, el Día Mundial de la Diabetes, el lema es justamente el propiciar el acceso a la educación en diabetes. Entonces, bueno, empezando con esto, quisiera yo comentarles un poco
yéndonos a la base, a lo principio, y es que en este momento hay 13 millones de mexicanos que ya están en la etapa de prediabetes y no lo saben. Entonces, parte del proyecto que nosotros estamos implementando es justamente el acercarles la posibilidad a esas personas que no tienen todavía la diabetes, pero que ya se tiene ahora sí clasificado y aceptado científicamente que sí existe la prediabetes, y ahí se puede abordar desde ahorita la enfermedad. Primeramente, si en este momento hay una enfermedad o hay una persona que ya tiene una prediabetes, nutricionalmente, ¿cuál sería el primer consejo como para, claro, obviamente hacerse el examen de sangre y saber que, pues, caray, ya tengo mi glucosa un poquito alta, ¿qué está pasando? ¿Cómo frenar o cómo prolongar la salud en esa persona? Justo muy interesante que esta palabra prediabetes los pacientes no la conocen, no saben que existe, y es importante que ellos sepan, porque creen que pues todavía no hay diabetes, no pasa nada, ¿no? Pero sí es muy importante que desde ahí empecemos a tratar nutricionalmente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque podemos empezar a crear hábitos que no había, hábitos saludables que nos pueden ayudar, sobre todo a tratar de minorar el tema de la prediabetes, ¿no? Que sabemos que podemos todavía ahí entrarle para tratar de que sea retrasar que aparezca la diabetes, o tal cual ir cuidando y creando este hábito de que mi alimentación sea saludable, de que comience yo a hacer ejercicio, de que comience a monitorearme y de tener más conciencia sobre estoy a punto de tener un diagnóstico de diabetes y que yo puedo hacer algo para poderlo frenar, claro, ¿no? Siempre es muy, muy importante que el paciente conozca esta información, porque muchas veces, como decimos, no lo conocen, entonces ellos creen que están bien, hasta que llegan al diagnóstico. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues obviamente empezar, como siempre les digo, no porque yo padezca una enfermedad, por ejemplo, o una condición como diabetes, tiene que ser una alimentación especial para mí. El paciente que vive con diabetes sin complicaciones puede comer o debe comer como todos debemos comer, ¿no? Exacto. El punto es que como mexicanos no tenemos una cultura en la cual tengamos una alimentación saludable, ¿no? Como mexicanos me atrevo a decir que tenemos una dieta basada en carbohidratos, que los tamales, que el pozole, que las tostadas, las flautas y mucha grasa, ¿no? Entonces, la cultura de la alimentación falta trabajarla muchísimo para que el paciente pues sepa que no es necesario tener una alimentación especial para diabetes, sino que debemos de comer todos como una persona que está saludable, que aún no presenta ni signos ni síntomas, ¿no? Aquí hay un factor importante y ahí entraríamos en la parte psicológica. En el caso de la diabetes, por ejemplo, nosotros ahorita más adelante les voy a comentar a nuestro teleauditorio que estamos haciendo ya esa labor en laboratorio, con un laboratorio que tenemos un convenio, donde al costo más accesible que cualquier otro laboratorio se les puede hacer un chequeo en sangre, pero a lo que voy es, por ejemplo, esa barrera que se pone psicológicamente, es decir, no, es que yo no quiero hacerme el examen, no vaya a ser que me digan que tengo algo mal, o en este caso no vaya a ser que me digan que tengo diabetes. Ahí empezamos en la parte psicológica, que también va muy ligado a lo que tú dices, Mayrani, en el sentido de decir, a ver, sí alimento y todo, pero a ver, ¿me estás diciendo que voy a dejar todo? O sea, psicológicamente es una barrera, y entonces dicen, no, mejor que nadie se entere, ni yo me quiero enterar, y pues a donde tope, yo voy a seguir con mi vida normal. ¿Cómo vencer esa resistencia en la mente? Sí, bueno, primero que nada hay que decir que la cultura tiene que ver, es decir, la familia es un entorno y voy a utilizar ciertos fundamentos. Los primeros encargados de formar esa cultura hacia una medicina tanto preventiva o tener ciertos hábitos asociados a un estilo de vida saludable son los padres. Entonces nosotros tenemos que tomar aspectos de la psicología de la salud, pero que están relacionados también con la parte educativa, como un proceso de enseñanza y aprendizaje en donde los padres van a criar a los hijos y como función de los padres es transmitir aquellos hábitos, costumbres, creencias y un estilo de vida relacionado a cuestiones alimenticias, es decir, qué vamos a comer, qué vamos a adquirir, ¿no?, en los hábitos cotidianos de la casa. Claro. Luego se transmiten hábitos relacionados
a la higiene y a la limpieza. Entonces, lávate los dientes, báñate, recoge tu cuarto, mantente activo o algo así. Pero por otro lado, esto es algo que no se da en la cultura mexicana y que en países europeos, como en Dinamarca, en Finlandia, en Japón, ya desde la currícula de la primaria ya empiezan a abordar aspectos nutricionales donde los niños van y cocinan. Pueden encontrar mucho material de esto en YouTube, donde cómo manejan la cuestión alimenticia, donde los van empoderando a la cuestión de la tradición para evitar ciertas comidas glucotóxicas que nos elevan el azúcar, que no nos nutren, nada más nos satisfacen. Claro. Y en ese sentido me voy al entorno familiar, en donde si el padre ya empieza a transmitir como parte de su función una cultura preventiva donde, ¿sabes qué? Hay que hacernos un chequeo para saber. Entonces los estudios científicos que hubo a través de varios grupos para saber cuáles eran las características de aquellas conductas protectoras para la salud, estaban los chequeos, la alimentación saludable, el dormir, el evitar el tabaco, el evitar los excesos en el alcohol, el tener una dieta balanceada, el manejo del estrés. Entonces esas características que se hicieron fueron a través de estudios durante varios años y que van describiendo la tipología de aquellas personas que tienen hábitos y estilos de vida saludable. Entonces, ¿cómo voy a tratar de transmitir algo que yo mismo carezco, que yo no conozco? Exacto. Entonces, yo me vería que una parte que puede ser es incluirlo en los planes de estudio, donde las matemáticas son importantes, el manejo del idioma es importante, pero ya también hay que invertirle en salud para que los niños sepan nutricionalmente qué hacer desde la primaria, la secundaria, pero también hablarle de esos valores como del manejo emocional. Psicología para la salud es algo que ha estado en México, ya las facultades lo están haciendo, ya lo están sacando psicólogos con ese perfil, pero sí estamos rebasados en cómo formar esos cuadros que permitan ayudar. Ahora, eso que comentas, como lo decía Amairani, en el sentido de la parte nutricional, es lo deseable, por ejemplo, ¿no? Entonces, si crees, más simplemente si ya tienes una obesidad, etcétera, etcétera, le metes duro a toda nuestra dieta, ¿no? Tacos, tamales, todo eso, automáticamente ya es un candidato a que pueda tener una prediabetes y obviamente silenciosa no se sabe, ¿no? Pero en este sentido vendría en qué momento, bueno, claro, la nueva generación hay que irlas educando, cosa que tampoco está sucediendo, que esa es la realidad. Ese mensaje creo que es bueno para los padres y la parte educacional creo que también sería muy importante ver la forma de meterlos en esta dinámica en las escuelas, ¿no? Pero vamos al primer corte y al regreso me gustaría que, por ejemplo, viéramos las barreras mentales y la barrera del apetito, de lo sabroso, ¿no? Porque pensar en algo nutricional es como pensar algo que no es rico, ¿no? Entonces, bueno, vamos al corte y regresamos.